Bienvenidos a la lección número 5. Qué gusto es volver a verlos. En esta lección vamos a continuar a añadir vocabulario a nuestra lista de cosas de la casa. Aquí tenemos el vocabulario de la lección pasada y ahora vamos a continuar con más palabras. La palabra ventana, window. Repita conmigo, window, ventana. Repeat with me, window. Vamos hacia el baño de la casa. Y la bañera se dice bathtub. Bathtub. Repeat with me, bathtub. Seguimos en el baño y vamos a decir regadera. Shower. Shower. Repeat with me, shower. Ahora nos vamos a mover a nuestra recámara, bedroom, ¿verdad? Y ahí en la recámara encontramos el closet o armario. Y en inglés se dice closet. Closet. Repeat with me, closet. Algunos tenemos la suerte de tener un balcón en nuestra recámara o en nuestra casa. Balcón se dice balcony. Balcony. Repeat with me, balcony. Ahora nos vamos a dirigir hacia la cocina y vamos a buscar a la estufa. Estufa en inglés se dice stove. Repeat with me, stove. Una vez más, stove. Para los que viven en un apartamento, a veces también tienen un elevador. Elevator. Repeat with me, elevator. Una vez más, elevator. Y también para los que viven en un apartamento o en un complejo residencial, muchas veces tenemos un conserje, al cual se le llama en inglés manager. Manager. Repeat with me, manager. Muy bien, vamos a repasar todas las palabras de la casa con el artículo, el patio, la cochera. Ya se lo saben, ¿verdad? Lo voy a decir una vez y ustedes después repiten en inglés conmigo. The yard. The yard. The garage. The garage. The basement. The basement. Están repitiendo, ¿verdad? The bedroom. The bedroom. The bathroom. The bathroom. Ahora formemos oraciones completas. Esta es la cocina. This is the kitchen. This is the kitchen. This is the living room. Repeat with me. This is the living room. This is the stove. Repitan. This is the stove. This is the elevator. This is the elevator. This is the manager. This is the manager. Excelente. Ahora nos vamos a referir a las últimas palabras como si estuvieran más lejos de nosotros. Por lo tanto, vamos a usar that. Esa ventana. Esa es la ventana. Acuérdese que that quiere decir que algo que está lejos de usted. Entonces, señale lejos de usted. That is the window. Repeat with me. That is the window. That is the bathtub. That is the bathtub. That is the shower. That is the shower. That is the closet. Repeat with me. That is the closet. That is the balcony. That is the balcony. Excelente. Ahora
quiero introducirles al concepto del plural en inglés. Ya se los había mencionado en la lección número 3. Es muy fácil. En inglés, los plurales se les añade el sonido S de la S al final de la palabra. Vamos a ver si podemos hacer eso. Voy a tomar nuestras nuevas palabras de vocabulario y vamos a convertirlas en plural. También ya conocemos los números, por lo tanto, aquí vamos a poner todas las cosas como si fueran solo unas en singular. One window. This is one window. Y acá tienen que ser en plural, por lo tanto, son dos o más cosas. Comencemos con this is the window. This is one window. Ahora queremos tener dos ventanas. Miren qué fácil. Windows. Two windows. Repita conmigo. Two windows. Voy a poner el número 2 adelante. Two windows. One window. Intentemos con la próxima palabra. Bathtub. Repeat with me, bathtub. One bathtub. Y ahora, two bathtubs. Excelente. One bathtub, two bathtubs. Miren qué fácil es. Próxima palabra, shower. One shower. ¿Y cómo creen que se dice dos regaderas? Ajá. Two showers. Two showers. Muy bien. Closet. Un closet. Y yo creo que la mayoría de nosotras mujeres quisiéramos tener dos o más closets o armarios. Por lo tanto, this is one closet. Y ahora vamos a tener 3. Ay, sí, mi sueño. 3 closets. 3 closets. Continuemos. Balcony. En mi casa, en la casa de mis sueños, ay, van a haber muchos balcones. Voy a poner 4 balcones. One balcony. 4 balconies. 4 balconies. Vamos a añadir solo el sonido S. Realmente balconies es una de esas palabras que se escribe diferente en su plural. Fíjense, balconies. I-E-S. Noten que aunque se escribe diferente, el sonido sigue siendo solamente un sonido de la S. Por lo tanto, lo voy a poner en barritas para que se recuerden que nos referimos al sonido. 4 balconies. ¡Ay, qué linda va a estar mi casa! Y para las que nos gusta cocinar, también nunca es suficiente una estufa. Por lo tanto, yo quisiera tener 2 estufas en mi cocina, de mi casa, de mis sueños. One stove, 2 stoves. 2 stoves. Ya van agarrando la idea, ¿verdad? Continuemos con las últimas 2 palabras del nuevo vocabulario. Elevator. One elevator. Lo vamos a poner aquí. One elevator. Y realmente nunca hay suficientes elevadores, ¿verdad? Uno siempre tiene que estar esperándolos. Así que hagamos 5 elevadores. 5 elevators. Elevators. Qué simple es. Y por último, manager, el conserje. Siempre es bueno tener varios conserjes, así siempre nuestro lugar de residencia está bien cuidado y nos sentimos seguros. Tenemos one manager, 2 managers. 2 managers. ¿Se dan cuenta cuán fácil es el plural en inglés? Sí. Vamos a continuar entonces con algo
un poquito más complejo, pero van a ver, vamos a ir despacio como hasta ahora y usted podrá aprender. Ahora que hemos aprendido cómo se usa el plural en inglés, estamos listos para decir cómo y dónde se encuentran las cosas cuando hay más de una. Quiero hacerles de acuerdo que this quiere decir algo está cerca de mí. Fíjese en el dibujito de aquí. La manzana está cerca de la persona, por lo tanto dice this is one apple. This is one apple. That quiere decir que algo está lejos de usted. This is one apple. Está cerca y that is one apple cuando está lejos. En las dos ocasiones estamos hablando de una sola cosa. This is está cerca, that is está lejos. Ahora, cuando hablamos de muchas cosas, es decir, dos o más cosas que están cerca, decimos these are, these are, these apples are. Todas estas manzanas de la cesta están cerca de la persona. Ahora, todas las manzanas de esta cesta están lejos de la persona. Por lo tanto, those are, those are. Vamos a revisar esto una vez más para que les quede claro. This is, está cerca y es un solo objeto, una sola manzana. Cuando tiene más objetos que están cerca, usa these are. Fíjense en el dibujito. These are. Ahora, si algo se encuentra lejos, decimos that is. Cuando un objeto está lejos, that is. Pero el momento en que usted tiene más de dos objetos, entonces decimos those are. Those are. Excelente. Vamos a practicar esto con nuestras palabras de vocabulario que tenemos acerca de la casa. Voy a hacerlo primero con las cosas que están cerca, this y these. Y lo vamos primero a hacer con una cosa y después con varias. Y así practicamos los números que aprendimos en la lección pasada. ¿Listos? Vamos a comenzar con nuestra primera palabra, balcony, que quiere decir balcón. This is one balcony. Este es un balcón. Repeat with me. This is one balcony. Ahora, vamos a hacer el plural. These are two balconies. These are two balconies. Recuerde que para hacer el plural de una palabra en inglés, usted le añade el sonido de la S al final de la palabra. These are two balconies. Excelente. La próxima palabra es ventana, window. This is one window. This is one window. Ahora vamos a ver tres ventanas que se encuentran cerca de usted. These are three windows. These are three windows. No se olvide de pronunciar la S al final de windows. These are three windows. Ahora, la palabra closet. ¿Qué quiere decir armario o closet? This is one closet. This is one closet. Y yo quiero tener en mi casa 4 closets. Tengo mucha ropa. These are 4 closets. These are 4 closets. Preste atención a esa última S. 4 closets. La próxima palabra es elevator. This is one elevator. This is one elevator.
No se olvide que también su aprendizaje mejora si usted escribe conmigo las palabras. This is one elevator. Ahora, these are 5 elevators. Estos son 5 elevadores. These are 5 elevators. Elevators. Si escucha usted la S al final, ¿verdad? ¿La está pronunciando? Espero que sí. A continuación, this is one bathtub. Una bañera. This is one bathtub. This is one bathtub. Las terminaciones de las palabras en inglés son muy importantes. Asegúrese de pronunciar esa última B al final de bathtub. Ahora tenemos 6 bañeras. These are 6 bathtubs. These are 6 bathtubs. Bathtubs. Excelente. Creo que ya han comprendido. Usted en su casa puede continuar a practicar con las palabras de vocabulario de esta lección y completar 7, 8, 9 o 10. Nosotros ahora vamos a hablar de las cosas que están alejadas. That is, ese es un balcón. Practiquemos. That is one balcony. Repeat with me. That is one balcony. Y cuando hablamos de varias cosas que están alejadas, those are 2 balconies. Those are 2 balconies. Es el mismo concepto de antes, pero ahora recuerde, las cosas están lejos de nosotros. That is one window. Repeat with me. Those are 3 windows. Those are 3 windows. Próxima palabra, closet. That is one closet. Ahora varios closets que están lejos de nosotros son those are 4 closets. Those are 4 closets. Elevator. That is one elevator. Repeat with me. Those are 5 elevators. Esos son 5 elevadores. Those are 5 elevators. Y por último, that is one bathtub. Esa es una bañera. Ahora, esas son 6 bañeras. Those are 6 bathtubs. Those are 6 bathtubs. Les animo a que ustedes terminen de completar la lista para 7, 8, 9 y 10 en sus casas. Si necesita practicar un poquito más, regrese el video y entonces se les facilitará este nuevo concepto de una cosa cerca, varias cosas lejos, una cosa lejos y varias cosas lejos. Esto está muy fácil, ¿verdad? El plural también en inglés. Muy bien. Ahora estamos listos para continuar con los números. En inglés hay una expresión importantísima que es igual de importante en el español. Hay una manzana, hay una casa, hay muchas señoras o hay mucha fruta en la canasta. En esta ocasión, el inglés se difiere del español en el sentido de que se dice diferente cuando hablamos de un solo objeto que cuando hablamos de 2 o más objetos. ¿Cómo funciona esto? Ustedes lo van a entender rápidamente mientras usamos los ejemplos que vamos a hacer con el vocabulario de esta lección. Por ejemplo, there is one kitchen. Hay una cocina. There is one kitchen. Repeat with me.
There is one kitchen. ¡Qué fácil! Ahora, cuando hablamos de muchas cosas, dos o más, tenemos que usar there are y por lo tanto tenemos que aumentar el sonido de la S a la palabra para que esté en plural. Por ejemplo, there are 2 yards. Hay 2 patios en mi casa. There are 2 yards. Vamos a escribirlo y usted repita conmigo. There are 2 yards. Muy bien. Otro ejemplo. 3 garajes para los 3 coches que yo quiero. There are 3 garages. There are 3 garages. Repitan conmigo y escríbanlo también. There are 3 garages. Otro ejemplo. There are 4 bedrooms in my house. Hay 4 dormitorios en mi casa. There are 4 bedrooms. Repeat with me. There are 4 bedrooms. Una vez más. There are 4 bedrooms. Excelente. El próximo ejemplo. There are 5 bathrooms in my house. There are 5 bathrooms. Recuerde, el plural se forma con la S al final. There are 5 bathrooms. ¿Se está dando cuenta que poco a poco podemos hacer oraciones más complejas y más completas? Revisemos esto. Y añadimos al final, en mi casa, in my house. There is one kitchen in my house. Y por acá, cuando hay más de uno, there are 2 yards in my house. There are 3 garages in my house. There are 4 bedrooms in my house. There are 5 bathrooms in my house. Creo que ya han entendido. Yo les dije que iba a estar fácil. También les quiero invitar a que continúen con más ejemplos, cambien las palabras, hagan más ejemplos con un solo objeto. There is one stove, por ejemplo, in my kitchen. O there are 2 elevators in my building. Tómese un tiempo, tome una pausa, dígalo, escríbalo, escúchese a sí mismo o puede retroceder el video para practicar una vez más conmigo. Ya en la lección anterior habíamos aprendido los números del 1 al 20. Revisemos los números del 1 al 10 rápidamente con nuestra linda cartelera aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. En este momento vamos a aprovechar para aprender los números del 20 hasta el 100. Usted me va a decir, eso va a tomar mucho tiempo. No se preocupe, yo tengo una manera fácil y corta para enseñárselas. Primero voy a enseñarle las decenas. Usted ya conoce la primera decena, 10, ¿verdad? Y la próxima es 20. Repita conmigo, 20. 20 es 20. 20. Después viene 30, es decir, 30. 30. 40 es 40. 40. Fíjese cómo las decenas siempre terminan en T, el sonido T. T. 20 es 20, 30, 30, 40, 40 y 50, 50. 50. Ahora viene 60. 60 es
60. 60. Muy bien. 70. ¿Pueden adivinarlo? ¿Se acuerdan cómo se dice 7? 7. Ahora añada el sonido T al final. Excelente. Mira hacia arriba. 70. 70. 80. Vamos a usar el mismo método a ver si pueden adivinar. 8 en inglés es 8. A la palabra 8 añádale el sonido T. 80. 80 es 80. Lo mismo con 90. 9 es 9 en inglés. Añádale el sonido T. 9T. 9T. Y por último, 100. Y aquí se lo va a tener que aprender. 100. 100 es un ciento. 100. Repitámoslas todos juntos. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Una vez más, espero que estén repitiendo conmigo. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 quiere decir un ciento. O se puede también simplemente decir 100. Excelente, ya saben sus decenas. Ahora es solo cuestión de aprender los números entre cada decena. Pero para esto, ya usted ha hecho un paso importante en la lección anterior. Aprendió los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué vamos a hacer con estos números? Los vamos a simplemente añadir a cada decena y ya tendrá los números intermedios. Vamos a ver eso con unas tarjetas. Por ejemplo, 20, 21, 21. En español se usa el mismo método. Se dice el nombre de la decena y el número. 21. Intente 22. 22. Muy bien. 22. Vamos a cubrirle al 70 por un momento y concentrarnos en 20. 23. 23. 23. 24. Ajá, lo adivinaron. 24. 24. 25. 25. 25. Vamos a seguir. Mientras yo remuevo las otras decenas para concentrarnos en 20, yo quiero que ustedes traten de adivinar cuáles serán los números siguientes. 26, use la decena del 20, 20, y el número 6 en inglés. ¿Ya? Ahora trate 27, 20, con el 7 en inglés. No se lo voy a decir hasta el final. Ahora 28. Muy bien. Y 30, tenemos que cambiar de decena. Acá arriba, 30. 30. A veces usted va a oír gente que pronuncia la T muy fuerte, como se lo estoy enseñando yo. Y esa es una de las maneras correctas. En inglés, en los Estados Unidos, mucha gente pronuncia las últimas T's a veces un poquito más suave, casi como una D. Y va a oír 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Acostúmbrese a oír los dos tipos de sonidos, pero yo le recomiendo que para comenzar usted pronuncie la T correctamente. Vamos a ver si usted había entendido el sistema. 21, 22,
23, 24, 25. Nos tocaba 26. 26. Excelente. 27. Very good. 28. Muy bien. Y por último, 29. Muy fácil. Intentemos con 30. Ahora cambiemos simplemente nuestra tarjeta y continuemos. Lea conmigo los números del 30 al 40. Los voy a decir en español primero y después usted lo dice conmigo en inglés. 31, 31. 32, 32. 33, 33. 34, 34. 35, 35. 36, 36. 37, 37. 38, 38. 39, 39. La próxima decena es 40, 40. Muy bien. Esta vez lo vamos a leer de corrido, solamente en inglés. Usted ya sabe el número en español. Necesita repetirlo en inglés solamente. ¿Comenzamos? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. ¿Qué sigue? 50. Ya hemos aprendido los números del 1 al 50. ¡Increíble! Yo les dije que tenía un truquito especial. Vamos a cambiar la tarjeta y comience en su casa, en su mente, a practicar. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Excelente. Continuemos, no paremos, estamos con buen ritmo. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 70. Nuestro 70 se había quedado atrapado ahí atrás. ¿Lo rescatamos? ¿Les parece? Vamos. 70, no te escondas. Ahí estás. 70. Acuérdese, es el 7 en inglés, 7, con la terminación T, que hace la decena del 70. 70. Comencemos. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. Llevamos 80% del camino ya recorrido. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 90. No lo puedo creer, ya llegamos a 90. Estamos por terminar. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 100. ¿Vieron? Esto era mucho más fácil de lo que ustedes imaginaban, ¿verdad? Ahora
Los números son importantísimos. Se usan cada día para decir la hora, para comprar, para vender, para decir cuánto uno desea, para decir cuántos años uno tiene. Por favor, repase estos números con mucha atención. Y si necesita tomar una pausa antes de comenzar la próxima lección, adelante, regrese el video. Yo le estaré esperando aquí, como siempre, su amiga y maestra.